Nadie lo vio partir aquella noche. El aeropuerto dormía, la nieve caía en silencio, y un hombre conocido por millones decidió desaparecer del mundo por unas horas para devolverle la Navidad a quienes ya no creían en ella. David caminaba solo por el pasillo vacío de la terminal privada. Sus pasos resonaban contra el mármol frío. Afuera, los copos de nieve danzaban bajo las luces naranjas de la pista. Llevaba una maleta pequeña, un abrigo oscuro y ninguna escolta. Nadie sabía dónde iba. Ni siquiera había dejado un mensaje. Solo una nota breve sobre la mesa de su casa. Volveré pronto. Hay algo que debo hacer. El avión despegó en la madrugada, cortando el cielo gris como una promesa silenciosa. David miraba por la ventanilla, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían bajo las nubes. Pensaba en todo lo que tenía, en todo lo que había recibido, y en la pregunta que lo había desvelado durante semanas. ¿Cuándo fue la última vez que di algo sin que nadie lo supiera? La idea había llegado a él de manera inesperada. Una tarde, mientras revisaba mensajes antiguos en su teléfono, encontró una carta olvidada. Era de una mujer que trabajaba en servicios sociales. Le contaba sobre un orfanato en las montañas, un lugar que había sido abandonado por el gobierno, olvidado por las organizaciones de ayuda, invisible para el mundo. Los niños aquí no tienen nada, decía la carta. Ni siquiera saben que la Navidad existe. David había leído esas palabras una y otra vez, y algo dentro de él se había quebrado. Ahora, mientras el avión atravesaba la noche, sentía que cada kilómetro lo acercaba no solo a ese lugar, sino a una versión de sí mismo que había olvidado. Aquella que no necesitaba aplausos, que no buscaba cámaras, que solo quería ser útil, ser real. El vuelo duró horas. Cuando el avión aterrizó, el amanecer apenas comenzaba a iluminar las montañas. David bajó por la escalerilla y sintió el aire helado golpear su rostro. No había periodistas, no había multitudes, solo un camino de tierra cubierto de nieve y un viejo automóvil esperándolo. El conductor era un hombre de edad avanzada, de pocas palabras y mirada cansada. No preguntó nada, solo asintió y comenzó a manejar. El camino serpenteaba entre pinos oscuros y colinas blancas. David miraba el paisaje en silencio. Todo parecía congelado en el tiempo, como si ese lugar existiera fuera del mundo conocido. El conductor señaló hacia adelante. «Ahí está», murmuró. Y entonces David lo vio. El orfanato era un edificio de piedra gris, cubierto de musgo y olvido. Las ventanas tenían tablones de madera clavados. El techo estaba roto en algunos lugares. No había luces encendidas. No había señales de vida. David sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que niños vivieran allí? Bajó del auto y caminó hacia la entrada. La puerta crujió al abrirse. Adentro la oscuridad era casi absoluta. Olía a humedad y a frío. Pero entonces escuchó algo. Voces pequeñas, risas débiles, pasos ligeros. Y supo que no estaba solo. Una mujer apareció desde las sombras. Era delgada, con el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. «Usted vino», dijo con voz temblorosa. David asintió. «Vine», respondió. La mujer lo miró como si estuviera viendo un milagro. «Los niños no saben quién es usted. Aquí no hay televisión. No hay internet. Para ellos, usted es solo un hombre que llegó». David sonrió. «Perfecto», dijo. «Así es como debe ser». La mujer lo guió por un pasillo estrecho. Las paredes estaban descascaradas. El piso de madera gemía bajo sus pies. Llegaron a una habitación grande donde una docena de niños estaban sentados en el suelo, envueltos en mantas viejas. Algunos leían libros rotos, otros jugaban con pedazos de cartón. Cuando vieron entrar a David, todos se quedaron quietos, mirándolo con ojos enormes, llenos de curiosidad y desconfianza. David se arrodilló frente a ellos. «Hola», dijo con suavidad. Nadie respondió. Un niño pequeño, de no más de 5 años, se acercó despacio. Tenía el cabello despeinado y los zapatos rotos. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz delgada. David sonrió. «Soy alguien que quiere pasar la Navidad con ustedes». El niño frunció el ceño. «¿Qué es la Navidad?». Esas palabras atravesaron a David como una flecha. Miró a los demás niños. Ninguno parecía saber. Para ellos, diciembre era solo otro mes frío, otro mes de hambre, otro mes de esperar que algo cambiara. David sintió que el corazón se le partía, pero también sintió una determinación feroz. «La Navidad», dijo con voz firme, «es cuando el mundo recuerda que todos merecemos luz, todos merecemos amor, y todos merecemos un milagro». Durante los días siguientes, David trabajó sin descanso, no como una estrella,
sino como un hombre que había encontrado un propósito. Limpió ventanas, reparó el techo, pintó las paredes con colores que había traído en su maleta. Los niños lo observaban al principio con timidez, pero poco a poco comenzaron a ayudar. Pasaban brochas, sostenían herramientas, reían cuando David se manchaba de pintura, y por primera vez en mucho tiempo aquel edificio olvidado comenzó a llenarse de vida. David había traído más que pintura. En secreto había organizado un cargamento que llegaría en la víspera de Navidad, pero no quería que los niños lo supieran. Quería que fuera una sorpresa. Así que mientras trabajaban juntos, él les contaba historias de lugares lejanos, de personas que se habían ayudado unas a otras, de pequeños gestos que habían cambiado vidas enteras. Los niños escuchaban hipnotizados, y en sus rostros David veía algo que no había visto al llegar: esperanza. Una niña llamada Elena, de ojos profundos y manos frágiles, se acercó a él una tarde. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó. David dejó de pintar y la miró. «Porque alguien me recordó que lo más importante en la vida no es lo que tienes, sino lo que das». Elena inclinó la cabeza. «¿Y qué nos estás dando tú?». David sonrió con ternura. «Algo que todos necesitamos, la certeza de que no están solos». Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Llegó la noche del 24 de diciembre. David había pedido a todos que se reunieran en el salón principal. Había encendido velas por toda la habitación. La luz dorada bailaba contra las paredes recién pintadas. Los niños entraron despacio, asombrados. Nunca habían visto algo así. Entonces escucharon el sonido de un motor afuera. Todos corrieron hacia las ventanas. Y lo que vieron los dejó sin aliento. Un camión enorme se detuvo frente al orfanato, y de él comenzaron a bajar cajas, decenas de cajas, todas envueltas con papel brillante. Los niños gritaron de emoción y salieron corriendo hacia la nieve. David los observaba desde la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Los vio abrir los regalos: ropa nueva, juguetes, libros, mantas gruesas, comida, todo lo que necesitaban y más. Pero David no se quedó atrás. Él también tenía algo especial preparado. Había traído un árbol pequeño decorado con luces que funcionaban con baterías. Lo colocó en el centro del salón, y cuando lo encendió, la habitación se llenó de un resplandor cálido y mágico. Los niños se reunieron alrededor, tocando las ramas con reverencia. «Es hermoso», susurró Elena. David se arrodilló junto a ella. «No tanto como ustedes», respondió. Esa noche todos cenaron juntos. Pan caliente, frutas frescas, chocolate. Los niños reían, cantaban, compartían historias. Y David se sentó entre ellos, no como un invitado especial, sino como uno más, como alguien que también había encontrado en ese lugar algo que había perdido hacía mucho tiempo: la certeza de que la vida tenía sentido cuando se vivía para otros. Antes de dormir, los niños le pidieron que les contara una última historia. David pensó por un momento, y entonces comenzó a hablar. Les contó sobre un hombre que había tenido todo: fama, fortuna, admiración, pero que un día descubrió que todo eso no valía nada si no lo compartía. Les contó cómo ese hombre decidió viajar en secreto a un lugar olvidado, cómo encontró allí a niños que le enseñaron lo que realmente importaba, y cómo, al devolverles la Navidad, ellos le devolvieron algo mucho más grande: la paz. «Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia». Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Pero no era un silencio triste, era un silencio lleno, un silencio que contenía gratitud. Uno por uno, los niños se acercaron a David y lo abrazaron. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos sentían algo que no podían explicar con palabras. Y David también lloraba, porque sabía que ese momento era el regalo más grande que había recibido jamás. A la mañana siguiente, David preparó su partida. Los niños no querían que se fuera, pero él les prometió que volvería, que nunca los olvidaría, que aunque no pudieran verlo, él estaría cuidándolos de ellos. Les dejó su número a la mujer que dirigía el orfanato. «Si necesitan algo, lo que sea, llámenme», le dijo. Ella lo abrazó con fuerza. «Usted cambió este lugar», susurró. David negó con la cabeza. «Ellos me cambiaron a mí». Cuando el auto comenzó a alejarse por el camino de tierra, David miró por el espejo retrovisor. Los niños estaban en la entrada del orfanato, agitando las manos, gritando despedidas. Y David supo que nunca olvidaría esos rostros, esas sonrisas, esa luz que había visto nacer en sus ojos. El viaje de regreso fue diferente. David no se sentía vacío, se sentía lleno, lleno de algo que no podía comprarse, que no podía medirse,
que no necesitaba testigos. Durante el vuelo escribió en un cuaderno pequeño: «Hoy aprendí que el verdadero lujo no es lo que posees, sino lo que puedes dar, y que los milagros no suceden en los lugares famosos, suceden en los rincones olvidados del mundo, donde nadie está». Cuando aterrizó en su ciudad, la vida continuó como siempre. Las cámaras, las entrevistas, los compromisos. Pero algo en David había cambiado. Ahora, cuando alguien le preguntaba qué era lo más importante en su vida, él ya no hablaba de trofeos ni de éxitos. Hablaba de un orfanato en las montañas, de niños que le habían enseñado a ver el mundo con otros ojos. Y aunque nunca contó la historia públicamente, guardaba en su corazón cada momento de aquella Navidad como un tesoro secreto. Los meses pasaron. David seguía enviando ayuda al orfanato, pero siempre en silencio, sin anuncios, sin publicaciones en redes sociales, porque había comprendido que el amor verdadero no necesita escenarios, no necesita aplausos, solo necesita ser real. Un año después recibió una carta. Era de Elena. Con su letra temblorosa e infantil le había escrito: «Gracias por venir aquella noche. Gracias por recordarnos que no estamos solos. Ahora, cuando miro las estrellas, pienso en ti. Y sé que en algún lugar del mundo alguien está cuidándonos. Te queremos». David leyó la carta una y otra vez. Y lloró porque sabía que esa niña y todos aquellos niños le habían dado el regalo más puro que existe: la certeza de que había hecho algo que realmente importaba. Comparte este mensaje para recordar que el verdadero amor no necesita testigos. A veces, en las noches silenciosas, David cerraba los ojos y volvía a ese lugar. Sentía el frío de la nieve, escuchaba las risas de los niños, veía la luz de las velas reflejada en sus rostros. Y en esos momentos sabía que aquella decisión de desaparecer del mundo por unos días había sido la más importante de su vida, porque no se trataba de ser famoso, se trataba de ser humano. La historia de aquel viaje secreto nunca fue contada en los periódicos, nunca apareció en televisión. Nadie supo que David Beckham había viajado en la oscuridad para devolverle la Navidad a un orfanato olvidado. Pero eso no importaba, porque los verdaderos milagros no necesitan testigos, solo necesitan corazones dispuestos a creer en ellos. Y así, entre la nieve y el silencio, entre la oscuridad y la luz, se escribió una historia que nadie vio, pero que todos deberían recordar. La historia de un hombre que decidió dar sin esperar nada a cambio, de niños que aprendieron a creer en la magia, y de una Navidad que nació no en los lugares brillantes del mundo, sino en el rincón más olvidado, donde el amor encontró su verdadero significado. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto tienes, sino cuánto das. No es cuántos te conocen, sino a cuántos tocas. Y no es cuántas luces brillan sobre ti, sino cuánta luz puedes encender en los demás. Esa noche en las montañas, bajo un cielo lleno de estrellas, David Beckham no fue una estrella de fútbol. Fue simplemente un hombre que recordó lo que significa ser humano. Y eso, más que cualquier trofeo, fue su mayor victoria.